Entonces, cuando se va a realizar o se va a diseñar un control para cierto mecanismo, pues lo primero que se va a hacer es análisis, ¿no? Analizar. Hay dos métodos. Está el método paramétrico y el método no paramétrico. Entonces, el método paramétrico se basa más que nada en conocer los parámetros que influyen en el mecanismo que se va a controlar. Y el método no paramétrico pues se basa en el modelo matemático. Entonces, en la imagen que les presento, tenemos un péndulo rotacional o un péndulo de base móvil. Entonces, se hace el análisis matemático para esa estructura, donde al final pues se va a obtener un modelo de la planta, se le llama, o también una función de transferencia que describe pues el comportamiento dinámico de ese sistema. Y posterior a ello, pues esa función de transferencia se va a graficar en MATLAB, donde pues lo que se busca es analizar la respuesta transitoria del sistema. Por ejemplo, conocer el tiempo de levantamiento, el tiempo pico, el tiempo de asentamiento, la sobreelongación, el tiempo de retardo y la tolerancia permitida del 2 y el 5%. Que entonces esa curva de respuesta a un escalón unitario pues la vamos a obtener a partir de la función de transferencia. Entonces aquí en la gráfica podemos ver pues cómo se comporta un mecanismo, ¿no? Entonces gráficamente. Entonces el tiempo de asentamiento pues es el tiempo que nos interesa o el tiempo que va a tardar el mecanismo para lograr estar dentro del 2 o el 5%, que es la tolerancia permitida, dentro de ese rango que va a permanecer durante el tiempo de salida. Y con respecto a la sobreelongación, pues es el porcentaje de elevación por encima del valor de entrada. En este caso, en la gráfica, pues el valor de entrada o el set point, o a un escalón unitario, pues es igual a 1. Entonces, el porcentaje de elevación pues es con respecto al 1 hacia arriba, ¿no? El punto más alto alcanzado por la respuesta en el primer impulso. También tenemos el tiempo pico. El tiempo pico pues es el tiempo que va a tardar la respuesta en alcanzar el punto más alto o el pico más alto de la señal. Entonces, estas características de la respuesta de control, ahora sí, o la respuesta dinámica del mecanismo cuando se realiza un modelo matemático y saber pues su comportamiento, ¿no? Entonces, una vez que ya entendemos cómo va a funcionar el mecanismo, pueden haber mecanismos de primer orden o sistemas de segundo orden o de orden superior. Depende del caso. Entonces es los parámetros también que vamos a conocer de la respuesta. Ok, entonces una vez que graficamos o ya tenemos la idea de lo que vamos a calcular, pues se determina, ¿no?, la función de transferencia. El modelo matemático lo podemos llamar como modelo matemático del mecanismo o ecuación de la planta o función de transferencia. Entonces esa función de transferencia la vamos a utilizar para realizar un diagrama de bloques en Simulink de MATLAB con una retroalimentación donde tenemos una entrada a un escalón unitario y el punto suma, el modelo de la planta y una gráfica donde vamos a visualizar la respuesta del sistema. Entonces tenemos una retroalimentación. Esta retroalimentación en el punto suma pues está comparando el valor de la salida con respecto al valor de la entrada, y si hay un error pues se va a aplicar un controlador. ¿Okay? Bueno, entonces este análisis se hace pues de manera manual. Vamos interpretando cada uno de los parámetros que necesitamos conocer del sistema que vamos a controlar. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Okay. Bueno, entonces el mecanismo, en este caso para este taller vamos a utilizar un mecanismo de
de un sistema de segundo orden. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar este modelo matemático que se desarrolló previamente y después, ya que tenemos un modelo matemático, una función de transferencia, pues hay que saber los valores de entrada y los valores de salida. En este caso, pues, y también saber el error de ese sistema, y también vamos a pasar esa ecuación o esa función de transferencia a una ecuación estándar, donde tenemos pues que la salida pues siempre va a depender de la entrada, ¿no? Donde la salida corresponde a YS y la entrada XS, ¿ok? Entonces tenemos en la ecuación estándar, cada notación representa algo. Por ejemplo, WN, que representa la frecuencia natural no amortiguada. Podemos ver S cuadrada, pues es en función a la función de Laplace. La ZY, la que está acá medio, es con referencia al factor de amortiguamiento del mecanismo. Y tenemos también WN, la frecuencia natural no amortiguada. Bueno, entonces la función de transferencia para un sistema de segundo orden, pues lo pasamos a la ecuación estándar que está acá, que ya está definida. Con esto nos va a permitir determinar la frecuencia natural del sistema. También nos va a permitir calcular el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento es una función que mientras más se acerca a mientras más se acerca a 0, el sistema se vuelve más inestable, ¿no? De tal manera que cuando ese factor de amortiguamiento es igual a 0, pues el sistema es oscilatorio. Entonces, mientras más se aleja de 0, pues el sistema se vuelve más estable, ¿okay? Entonces, cuando se acerca a 0 es inestable, cuando se acerca a 1 es estable. Okay, entonces, una vez que entendemos esos conceptos, pues esos son los cálculos que, pues en teoría, haríamos para interpretar y conocer cada uno de los parámetros del sistema. Por ejemplo, tenemos el ángulo de fase beta, tenemos el tiempo de retardo, el tiempo pico, el tiempo de asentamiento, TS, y también tenemos el sobreimpulso o elongación MP, que es el porcentaje. Entonces, por ejemplo, para determinar el tiempo de asentamiento, el cálculo que se realiza pues es 4 entre el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, para un criterio del 2%. Y para el 5% pues es muy similar, nada más pues cambia el 4 por el 3, ¿no? Para determinar el criterio del 5%. ¿A qué se refiere con el criterio del 2 o el 5%? Pues es el margen de error que debe de estar la respuesta con respecto al sector. ¿Okay? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Entonces aquí tenemos el 0.05 o el 5% y el 0.02 o el 2% con respecto al set point. En este caso el set point es igual a 1. Bueno, es algo tedioso hacer todos estos cálculos a mano y también interpretar pues el plano complejo que tenemos aquí en la izquierda, ¿no? Bueno, entonces ya realizándolo en MATLAB, pues en MATLAB podemos obtener una respuesta pues mucho más formidable. Pues de manera automática también podemos encontrar, por ejemplo, el tiempo de asentamiento. Para el caso que estamos analizando es el 3.19 segundos. El tiempo de subida es el tiempo de subida del 5 al 95% es el 144 milisegundos. Acá arriba en la señal donde tenemos el tiempo pico, tenemos el overshoot, representa la elongación. Entonces la elongación del sistema pues es equivalente al 62.6%, y el tiempo pico o el tiempo que va a tardar en alcanzar el punto más alto de la señal pues es 384 milisegundos. ¿Ok? Bueno, todavía no terminamos.
Bueno, entonces ya interpretando cada uno de los parámetros, qué es lo que tenemos que lograr en el sistema, pues vamos a pasar ahora a realizarlo en MATLAB. Ok, esta función de transferencia, ¿no? Para graficar para graficar la respuesta del sistema. Bueno, entonces abrimos esta librería. Ok, y lo primero que vamos a hacer es ubicar la función de transferencia, el diagrama de bloques para introducir la función de transferencia, porque en algunos casos también podemos utilizar variables de estados o ecuaciones de estados, ¿no? Que en este caso, pues si lo analizamos con ecuaciones de estados, pues utilizaremos el que está acá arriba. Pero en este caso, para este taller, vamos a utilizar la función de transferencia. Arrastramos y ponemos en esta parte. De ahí vamos a agregar también un punto suma. Los operadores los podemos encontrar donde dice operaciones matemáticas. Hay dos formas de agregar el punto suma. Podemos utilizar este círculo que está acá, o también podemos utilizar la función que está acá arriba para la suma, para el punto suma. Okay. Y vamos a agregar también un scope para graficar, y también agregamos la función a un escalón unitario. Ok, entonces muy bien, pues ya que tenemos los bloques que necesitamos, en este caso voy a introducir la función de transferencia del diagrama de bloque, que es 66, que está acá, que es el mismo que les expliqué en la diapositiva. Y para el denominador vamos a introducir, o el orden para capturar el denominador es de acuerdo al orden del sistema. En este caso, como es un sistema de segundo orden, entonces 1 representa la parte del segundo orden del sistema. Entonces, en una ecuación diferencial, pues un sistema de segundo orden, pues se representa, por ejemplo, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, en el dominio de Laplace lo representamos como s cuadrada, y s cuadrada, para capturarlo en MATLAB, pues lo escribimos solamente como 1, al menos que la s cuadrada tuviera un coeficiente. Entonces, si tiene un coeficiente, podemos capturar ese coeficiente como, no sé, 3, 4 o 5, pero para este ejemplo solamente es s cuadrada. Entonces, para s cuadrada, pues capturamos solamente el 1. Después capturamos el segundo término, que es 2.3972. Y finalmente w en el cuadrado, que es el 66.4694. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos estos diagramas de bloques que estamos utilizando. Para visualizar la función de transferencia que acabamos de capturar, pues ubicamos el cursor en una de las esquinas y arrastramos. El punto suma, como queremos comparar la respuesta de salida con respecto a la entrada, entonces aquí va a generar una diferencia. No podemos sumar, o al menos
para determinar el error, pues necesitamos agregar un punto suma, un menos en este punto suma, y para agregar un menos, pues doble clic y cambiamos el segundo menos por el segundo más por el menos. Aplicamos y le damos en OK. ¿Okay? Bueno, ahora sí conectamos. Bueno, ya que tenemos el diagrama de bloques, lo podemos simular dándole clic en este círculo verde, play, y posteriormente doble clic en el scope o en la graficadora. Ok, tenemos esta respuesta. Realmente la parte de la señal que nos interesa es del 1 hasta el 6 más o menos. Entonces lo demás, pues después del 6 no nos interesa mucho, ¿okay? Porque pues ya se supone que después del 6 el sistema ya está estable, ¿no? Entonces podemos cambiar el 10 por el 6 para que el tiempo de muestreo sea menor y se pueda visualizar la gráfica de interés, ¿no? Igual, ¿no? Todavía. Ok, entonces corremos otra vez para que se actualice con respecto al eje X. ¿Okay? Pero pues igual, bueno, ya con esta gráfica pues ya nos da una idea del comportamiento del mecanismo a través de su modelo matemático. Entonces igual, para poder suavizar esta señal y que no aparezcan tan feas, porque pues se supone que aquí cuando aparecen con picos significa que la resolución no es tan cerrada, ¿no? Por ejemplo, cuando graficamos una función y tomamos entre 1, 2, 3, entonces la gráfica pues va a generar como picos, ¿no? Pero si cerramos esa resolución, en vez de que sea de 1 en 1, que sea 0.03, por ejemplo, entonces la gráfica se va a suavizar un poco más. Bueno, entonces para mejorar eso, pues le damos aquí en simulación de modelos y parámetros y vamos a ubicarnos en donde dice el tipo, cambiamos a Twist Step. En esta opción, en Solver Details, donde dice Auto, vamos a mejorar la resolución introduciendo 0.03. Ok, para que a la hora de graficar, pues los puntos estén más cerrados, ¿no? Bueno, lo corremos nuevamente. Muy bien, entonces aquí tenemos una respuesta mucho más formidable. ¿Todo bien? Sí, ya. Gracias. Ok. Muy bien. Continuamos. Bueno, hasta el momento, pues lo único que hice es agregar agregar una función de transferencia y agregué también una retroalimentación. También agregué una graficadora al scope para pues ver la señal de salida. Bueno, entonces, en dado caso que se desea introducir un controlador, un PID o cualquier otro controlador, pues ese controlador pues lo vamos a introducir acá. Recordemos que la ecuación que tengo acá, la función de transferencia, es una ecuación. Entonces, si agregamos un controlador, un PID en esta parte, entonces lo que va a hacer es que se van a multiplicar las dos funciones de transferencias, de tal manera que las constantes del PID que le voy a agregar, pues se supone que a la hora de ajustar este PID, pues lo que estoy corrigiendo pues es el error, ¿no? Entonces, y ese error, pues, ¿cómo lo obtenemos? Habíamos dicho, pues, es la comparación o la diferencia de la entrada con respecto a, perdón, de la salida con respecto a la entrada. Entonces, si hay un error, entonces ese error se va a corregir con el controlador que voy a poner acá. Ese controlador o ese PID puede estar en serie o en paralelo. Bueno, entonces el siguiente análisis es, pues,
ver la respuesta transitoria del sistema, y si nos alcanza el tiempo, pues diseñamos un PID muy rápido, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces voy a pasar ahora a otra ventana para escribir en código lo que acabo de realizar en Simulink. ¿Okay? Bueno, entonces igual pueden ir aquí donde dice New Script y pueden crear otra ventana para hacer el código. Bueno, entonces aquí pues le voy a poner un comentario. Respuesta transitoria del sistema, y para capturar el código, pues como una función de transferencia escribo la primera variable como num, y entre corchetes voy a introducir el numerador del sistema, ¿no? Que en este caso es $664694. ¿Okay? Ese es el numerador, 664694. Cerramos corchete. Coma. Igual aquí no pasa nada si no le ponemos un punto y coma. Lo único que va a hacer es que cada vez que ejecutemos el programa va a aparecer lo que guardamos en la variable num en la ventana de comandos. Es lo único que va a pasar. Pero para que eso no pase, pues le pongo un punto y coma. Después capturamos el denominador, abrimos un corchete. Bueno, entonces igual, ¿no? Como lo capturé en el diagrama de bloques en el Simulink, S cuadrada más 2.3972S. Entonces aquí lo que voy a hacer es escribir 1 espacio 2.39, que corresponde al segundo término, 3972, espacio, y la frecuencia natural, que es igual a 66.4694. Cerramos corchete. Igual le voy a poner punto y coma. Entonces ya declaré la variable num y la variable dem, que representan el numerador y el denominador de la función de transferencia. En la siguiente línea voy a asignar otra variable, la cual voy a llamar planta, y en la variable planta pues voy a guardar